Claro. Estimados amigos, es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión ya habíamos tardado un poquito de tiempo, pero es porque definitivamente no tenía mucho que decir. Pero ahora he estado observando lo que en el país está pasando, y cientos de gente me han preguntado qué pienso yo. ¿Se debe investigar o no se debe investigar a la CICIG? Y ustedes pues deben darse cuenta que en algunos momentos todo el mundo pide que se haga una investigación y que se haga una investigación, y ahora en una forma misteriosa hay gente diciendo que no se investigue, que no se investigue. Mucho nerviosismo si se va a investigar o no se va a investigar. Perdón, se debe investigar a la CICIG. ¿Y qué corona tiene para que no se le investigue? Sí, estuvo en Guatemala en base a un acuerdo entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas, y se tiene que saber qué es lo que vino a hacer a Guatemala. No podemos nosotros estar dando cheques en blanco para que la gente haga lo que se le da la gana en el país. Eso no puede ser. Uno de los grandes problemas de nuestra democracia es precisamente en que nadie rinde cuentas. Cada quien hace lo que se le da la gana, y eso debe cambiar. Por eso es que yo hoy voy a hablar con la juventud, básicamente, para que se entienda qué es lo que en el país está pasando. ¿Por qué? Porque es contradictorio. ¿Cómo es posible que unos dicen que sí y cuando se trata de determinados entes se dice que no? Naturalmente, todo esto se viene a complicar por todo el estadio de cuestiones que están pasando en el país, porque si los magistrados van a tomar posesión, si no van a tomar posesión, todo eso es parte de un Estado fallido, es parte de un relajo, que nadie manda, que quien hace lo que se le da la gana, nadie respeta nada. No podemos seguir así, no podemos seguir ahora que si se investiga o no se investiga. Es clara. El artículo 151 de la Constitución de la República, en el inciso M, dice que la Asamblea Nacional puede realizar las investigaciones que considere necesarias para reparar cualquier aspecto de la administración pública que pueda afectar. Que no se investigue al Ministerio Público, tampoco eso no es cierto. Claro que se puede investigar, y nosotros tenemos que saber qué es lo que se está investigando. Todo este conflicto de si sí o si no es parte de la desgracia de haber politizado nuestro sistema de justicia. Miren, cuando estábamos discutiendo los acuerdos de paz y cuando se estaba discutiendo en la Comisión Nacional de Reconciliación cuál debía ser el sentido de la paz, todos preguntaban cómo va a ser la Comisión de la Verdad. La guerrilla le exigía, y entonces se volvió un tema molesto. ¿Cuál fue el criterio de todos los que integrábamos la Comisión Nacional de Reconciliación? De que sí había que dejar un testimonio histórico de lo que había pasado en el país para que no volviera a pasar. Pero todos estábamos de acuerdo que lo peor sería para el país que ese conflicto que se daba en Playa Grande fuera trasladado a los tribunales de justicia. Y lamentablemente eso fue lo que se hizo. ¿Por qué? Porque todos esos izquierdistas rosados que no tienen sentido de lo que fue un conflicto armado como el que tuvimos, se han dedicado a recurrir a los tribunales para lograr, muchos de ellos, prebendas personales, conseguir plata en el exterior, otros de ellos quizá en una forma ingenua y otros tal vez sinceramente. Pero lo que sí es cierto es que han metido al país en un laberinto judicial del que nadie sabe dónde estamos parados. Yo les digo a ustedes, yo, Jorge Antonio Serrano Elías, yo soy víctima de lo que es un Estado fallido. Yo soy víctima de lo que es
un secuestro al sector de justicia. Y cómo no quisiera yo que el sector entero entrara en juicio, que el sector entero fuera juzgado y se encontrara qué son las debilidades que el sector tiene. En el caso mío es nulo desde un principio, no se me dio derecho ante juicio. Es nulo desde un principio porque el fiscal que usaron para atacarme a mí no tenía idoneidad, porque a los 5 días de que había hecho su acusación, el señor fue expulsado del Ministerio Público por incapaz, porque ya prescribió, porque hay falta de acción. Nunca el Ministerio Público ha presentado una sola prueba en mi contra. Lo que ha hecho son sindicaciones. Y el tercero, se ha violado de todas formas el debido proceso. ¿Por qué? Porque llevamos 25, 26 años de investigación. Imagínense ustedes, yo ya me pude haber muerto y se quedaba el caso en investigación, cuando internacionalmente una investigación larga debe ser 6 meses. Hoy, a mí me gustó mucho lo que dijeron en esta conferencia que dieron conjuntamente la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque fueron al fondo del asunto. El problema de nuestro sistema de justicia es un problema de inmoralidad, es una falta de principios, y ellos la señalan como una falta de principios morales, de principios cristianos, y un exceso en la prisión selectiva, como ellos lo dicen. Eso no es justicia. Un aplazamiento de las audiencias es horrible. Yo llevo más de 20 audiencias en las cuales me las aplazan, y yo ya tengo aspiración de que algo se pueda caminar y la aplazan para 30 días, para 3 meses, y eso es injusto para alguien que está esperando justicia. Por otra cosa, el irrespeto a la presunción de inocencia. A uno lo tienen señalado de por vida. Yo llevo 26 años de ser señalado sin una sola prueba en mi contra. Eso es criminal, señores. A mí me han condenado a un exilio de por vida. Eso es criminal. Eso no puede ser en un sistema de justicia. Luego hablan de igualdad procesal. Y tienen razón los señores de las iglesias. Si la señora Mac presenta un amparo, se lo resuelven en 5 minutos. En cambio, Jorge Serrano presenta un amparo, presenta un recurso. Ahí aguántese, señor, porque se lo van a resolver cuando se les da la gana y cómo se les da la gana. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Eso no es correcto. La CICIG está obligada, oigan bien, obligada a explicar por qué cuando el señor Rubén Zamora, en mi caso, me acusó de una serie de cosas y yo me presenté a la CICIG en julio del año 2015 y pedí que me investigaran. La CICIG no me investigó. Ratifiqué la petición, la CICIG no lo hizo. ¿Por qué? Porque se iba a dar cuenta que ese señor no tenía pruebas contra mí y lo estaban protegiendo. Porque en el momento en que se judicializó el caso contra él, el mismo Ministerio Público de Telma Aldana salió a defenderlo. Así no se puede hacer justicia. ¿Por qué es que yo vengo y presento una denuncia formal contra individuos que eran parte y que son parte y han sido parte de un ente criminal incrustado en el organismo judicial y en el gobierno de la República, con una clara descripción de toda la conspiración que ellos han hecho? Y 2 años y medio pasó ese expediente engavetado. 2 años y medio nadie le dio pelota al expediente, hasta que llegó la señora Consuelo Porras y entonces ya se pudo reactivar el incidente, la denuncia. Pero eso no es correcto. Entonces también nosotros preguntemos los cientos de casos que se han enumerado y que todos han quedado en nada. El asesinato de los diputados del Parlacén y el asesinato de los responsables de su asesinato.
que fueron muertos en la cárcel, el Boquerón, en una cárcel de máxima seguridad. Ahí se sabe que el señor Berché, que el señor Stein, que el señor Bielma, que el señor Hugo Soto, que el señor Víctor Rivera, todos sabían de este asesinato. Y ahí quedó. Bueno, ¿y la CICIG qué? La ejecución extrajudicial de reos en Pavón y en el Infiernito. Ejecuciones públicamente conocidas. ¿Y qué pasó con eso? El caso de Víctor Rivera, un maestro del tumbe y del secuestro, pero como él gozó de toda la protección de Dionisio Gutiérrez mientras hizo todo lo que hizo, ese es un caso que tampoco lo vamos a aclarar y nunca vamos a saber nada de él. El caso de la pobre fiscal costarricense Giselle Rivera, que descubrió una serie de anomalías y de delitos que se cometieron dentro de la CICIG. ¿Qué fue lo que hicieron? Perseguirla para bloquearle su llegada a Guatemala a declarar. No, todo eso lo tiene que explicar Dalanés, eso lo tiene que explicar Castresana, no es solo Iván. Iván, digámosle todo lo que se nos dé la gana, pero los dos que estuvieron antes que él fueron igual o peor que él, o por ahí andaban los tres. ¿Por qué toda la persecución a esta señora? ¿Por qué el caso Rosenberg lo resuelven así y encuentran la forma de resolverlo echándole la culpa al muerto? Ay, tampoco así. El caso de Byron Lima, ese caso tiene más colas que una iguana. Y ahí quedó. ¿Cómo es posible que quieran dejar todo eso metido bajo la mesa? Eso se tiene que saber. El Estado tiene derecho a saber eso y todos los guatemaltecos tenemos también derecho a saber eso. Nosotros también queremos saber qué pasó con el caso de la línea, porque nosotros subimos que la gente que recibió sobornos, etcétera, que era la parte de la línea 1, sí está presa, pero ¿y todos los que dieron los sobornos? A esos no los tocaron. En la famosa línea 2 no está tocada. Cuando nosotros nos vamos a los casos de las redes del 2015, cuando nos vamos a los casos en que se defraudó al fisco, ¿qué pasó con eso? Supimos de 2 o 3 casos y el resto ¿qué? El financiamiento ilícito a los partidos y los traficantes de influencia. Sí sabemos que ahí se persiguió a algunos políticos, pero a los que financiaron, esos se presentaron en grupo a pedir perdón a Fray Iván y a Sor Telma, y Fray Iván y Sor Telma les dieron la bendición y los perdonaron. Pues por lo menos sepamos de qué fue que los perdonaron, porque si de eso se trata, pues pidamos perdón todos, pues. No, yo creo que eso está mal, la cooptación del Estado. Yo tengo un libro en donde denuncio cómo está el Estado de Guatemala cooptado, doy nombres y apellidos. La guayaba tiene dueño. Pero ahora resulta que ese caso también se difuminó. El caso del hermano y del hijo del presidente Morales. Una aberración horrible que jamás pudo haber tenido que ver la CICIG en esto. Estaba fuera total de su competencia. Y todo eso fue publicitado y se les restriega en la cara todo el tiempo. El caso de la TCQ, de los contenedores, el caso de construcción y corrupción, nos dejaron peinados y alborotados. No llegamos a saber exactamente qué pasó con todo eso. El caso de Odebrecht. Señores, con todo respeto les tengo que decir, el pueblo de Guatemala tiene derecho a saber qué pasó con toda esta porquería que la CICIG movió. No nos pueden dejar sin saberlo. Por otra parte, tenemos que saber también qué pasó con el dinero que el pueblo de Guatemala a través de sus impuestos puso en la CICIG. ¿Qué pasó con las donaciones que países amigos nos dieron? Tenemos la obligación y el derecho de saber qué fue lo que aconteció con eso. También nosotros tenemos que saber por qué se resulta el señor George Soros dando una donación de $85,000 a la CICIG.
Y yo quiero saber también quién fue el intermediario para dar esa donación. ¿Cómo es posible que si hay una ley de transparencia, si en Guatemala a todos estamos obligados a comportarnos con transparencia, ahora resulta que el ente que se supone que iba a perseguir la corrupción, se le diga no, que él sí no puede ser transparente, que él puede ser impune? No, eso no puede ser. Yo me opongo totalmente a eso. ¿Por qué la señora Telma Aldana vivía en una casa perteneciente al gerente del Banco Industrial, el señor Diego Pulido? ¿La había comprado? Y si la había comprado, creo que es muy importante conocer de dónde salieron los fondos para comprar esa casa, cómo fue que esa casa llegó a poder de ella. Es importante saber cómo manejaron donaciones, porque se sabe que ellos, tanto ella como el señor Iván Velázquez, recibieron donaciones privadas. Yo me recuerdo en el año 2016 en un festival pagado por el Banco Industrial que se llevó a cabo en Hyattsville, Texas, en Hyattsville, Maryland, la señora recibió un donativo, dicen. Yo quiero saber cómo entró ese donativo al erario o cómo lo manejaron. Porque todo esto es cosa que el pueblo tiene derecho a saberlo. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saberlo. Otras cosas que la comisión que va a estudiar esto en el Congreso debe averiguar es por qué la CICIG se mete a impulsar una reforma a la ley del Ministerio Público para quitar supervisión sobre el fiscal y para prácticamente blindar de impunidad al fiscal. Porque ustedes saben que al fiscal la única forma en que se le puede quitar o en que se le puede cuestionar es llevándolo a juicio y siendo condenado. Pero para llevarlo a juicio, el mismo fiscal o la fiscal tiene que presentar los cargos contra ella misma. Es un absurdo. Eso no puede ser. ¿Por qué la CICIG hace un acuerdo de colaboración con el Tribunal Supremo Electoral y le sirve de marco para cubrir uno de los fraudes electorales más grandes que se ha dado en la historia del país? Descaradamente fraudulento. ¿La CICIG no está para eso? ¿Qué tenía que estar haciendo la CICIG allí? Todo eso tiene que tener una explicación y, señores diputados, ustedes la tienen que encontrar. Ustedes representan al pueblo, vayan y averígüenlo. Ahora también nosotros tenemos que preguntarnos por qué es que ahora están metiéndose a la CICIG todos los personajes que al nuevo gobierno, todos los personajes que el señor Dionisio Gutiérrez quiere meter. El señor Yamatei fue a Nueva York a decirle, al hablar con el secretario general y a decirle que están agradecidos, cuando en Guatemala el sentimiento es adverso. Los guatemaltecos no estamos de acuerdo con la forma como se vulneró nuestra independencia, como se vulneró nuestra soberanía, como se nos trató internacionalmente, causa de la publicidad que la CICIG hacía. Solo basta leer los discursos del señor Iván Velázquez, que siendo huésped de nosotros, siendo alguien que era recibido por el pueblo de Guatemala en algún momento con cierta simpatía, en el exterior nos hacía pedazos para justificarse y que lo aplaudieran. No, yo creo que la comisión tiene que hacer sus investigaciones. Señores, el secuestro del Estado, claro, el secuestro del Estado de Guatemala es un hecho. Dionisio Gutiérrez ha secuestrado el Estado de Guatemala. Mírenlo cómo manejó este proceso electoral. Mírenlo cómo ahora está metiendo a un montón de personas. Hoy me decía alguien de Guatemala que el señor Miguel Martínez, el señor Pedro Bolo, el señor Paul Breyer, el señor Raúl Romero Segura, el señor Juan Carlos Marroquín, el señor Giorgio Bruni, todos estos son piezas de Dionisio Gutiérrez, metidas a través de ese binomio que existe, Aldana Velázquez y Dionisio Gutiérrez
Por el otro lado, es un triángulo en que los tres se autoprotegen, porque de otra forma estarían fregados. Pero ya todo esto ya se sabe. Yo le dije, señor presidente, preocúpese por ser un presidente y no un títere. Y ahora yo me estoy dando cuenta que a usted ya lo agarraron de títere, porque ya lo mandaron a hacer los mandados al exterior, a ponerse en ridículo y a ponernos a nosotros en mal. Y ya le están metiendo toda la gente que el pueblo de Guatemala no quiere ver junto a usted. El artículo 151 de la Constitución, señores diputados, dice que es potestad del Congreso nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Este mandato está claro, es taxativo, es literal. No cabe que venga ni la Corte de Constitucionalidad ni nadie a querer desvirtuar lo que está en el texto constitucional. Por el otro lado, con respecto al Ministerio Público, dice claramente que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública, lo que quiere decir que está incluido dentro de ese mandato de que puede ser investigado. Y eso no quiere decir que se le esté restando ni autonomía al Ministerio Público ni que se le esté cuestionando. Pero alguien tiene que poder decir si el Ministerio Público actuó o no actuó con estricto apego a la ley. Y eso corresponde al Congreso de la República por el artículo 151, inciso M. Por otro lado, quiero hacer ver que la inmunidad no es impunidad. Y esto ha sido un problema terrible en nuestro sistema democrático, entre comillas, de Guatemala. Que la gente quiere proteger su impunidad. Y eso no es correcto. El método utilizado de impunidad por la CICIG y también por el Ministerio Público en el pasado es un sistema de garantía de impunidad, y eso es lo que a nosotros nos tiene hecho pedazos en Guatemala. Somos el país con mayor impunidad en el mundo y eso no está correcto. Finalmente, señores diputados, yo les invito a que ustedes se hagan respetar. Que ustedes hagan que se respete la Constitución de la República, no vayan a empezar a hacer cacería de brujas, a tirarle a toda la escoba que se está moviendo, no. Eso no es correcto, porque eso es lo que estas personas hicieron en el pasado y destruyeron el Estado guatemalteco. Hay que ser responsables, pero sí el pueblo de Guatemala tiene derecho a saber qué pasó con la CICIG. La comunidad internacional está confundida por toda la propaganda que se ha hecho y tiene derecho a saber lo que los guatemaltecos pensamos de lo que aquí tuvimos. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.